Bienvenidos a nuestro canal de YouTube El conocimiento real que lleva a la vida eterna. Hoy es 17 de julio de 2025. Este canal fue creado por el mejor teólogo bíblico del planeta, llamado Tito Martínez, de España. El título del estudio bíblico de Tito Martínez que vamos a analizar hoy es Jesucristo jamás pecó ni envejeció y el tercer estado de Adán y de Jesucristo, refutada la mentira de Ricardo Morales. Un título, potente. Sí, desde luego. Este análisis, que se basa en el estudio de Martínez, va a tocar una cuestión que es fundamental: la naturaleza impecable de Jesucristo. Exacto. Y las implicaciones que eso tiene sobre el envejecimiento, sobre la muerte, y claro, refutando otras enseñanzas que dicen lo contrario. ¿Vale? ¿Por dónde empezamos? Pues mira, yo creo que lo primero es ir al origen. El origen del envejecimiento y de la muerte, según el texto bíblico. El estudio argumenta que el deterioro es una consecuencia directa del pecado. Ajá. Se basa en Génesis capítulo 2, versículo 17. Lo leo literalmente. Mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieres, ciertamente muriendo morirás. Muriendo morirás. O sea que el proceso de muerte, de deterioro, empezó en Adán justo después de desobedecer. Correcto. Correcto. El envejecimiento y la muerte entraron en el mundo como una consecuencia directa del pecado de Adán y Eva. Ahí se volvieron mortales. Esa es la base que plantea el estudio. Vale, entendido. Y ahora viene, supongo, la clave diferenciadora de Jesucristo. Justo. Él, aunque fue hombre, nunca pecó. Esto es crucial, y Tito Martínez lo enfatiza muchísimo en su trabajo. Es el eje central. Según el texto bíblico, tenemos varios pasajes que lo confirman. Por ejemplo, en Juan 8:46, el propio Jesús pregunta: ¿quién de ustedes me puede probar que soy culpable de pecado? Si digo la verdad, ¿por qué no me creen? Es una interpelación directa, y no es el único texto ni mucho menos. El estudio de Martínez recopila varios más. Sí, recuerdo haber leído en Hebreos. Exacto. Hebreos 4:15. Porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Sin pecado. Clarísimo. Y sigue, Hebreos 7:26. Porque tal sumo sacerdote nos convenía, santo, inocente, sin mancha, apartado de los pecadores y hecho más sublime que los cielos. Santo, inocente, sin mancha. Más aún, Hebreos 9:14. Cuanto más la sangre de Cristo, el cual mediante el Espíritu Eterno se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios, limpiará vuestras conciencias de obras muertas para que sirváis al Dios vivo. Siempre la idea de sin mancha. Y en Primera de Pedro también, el capítulo 1, versículo 19 dice: sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación. Un cordero perfecto. Y el capítulo 2, versículos 21 y 22. Pues para esto fuisteis llamados, porque también Cristo padeció por nosotros, dejándonos ejemplo, para que sigáis sus pisadas, el cual no hizo pecado, ni se halló engaño en su boca. Vale, creo que queda meridianamente claro, como se suele decir. Pues sí. La conclusión del estudio basada en estos textos es rotunda. Jesús jamás pecó. Y entonces, si conectamos esto con lo primero que dijimos. Exacto. Si el envejecimiento y la muerte son consecuencia directa del pecado, y Jesús nunca pecó, La conclusión lógica, según esta línea argumental, es que... pues que era imposible que él envejeciera, o que se deteriorara, o que muriera por causas naturales. Imposible. Pero entonces, ¿por qué murió en el madero? Si no podía morir naturalmente, ¿qué pasó? Aquí entra la otra parte clave del argumento de Tito Martínez. Fue un acto voluntario. Él decidió entregar su vida. No fue algo que le pasara, sino algo que hizo. O sea, no fue vencido por la muerte, sino que él se entregó a ella. Precisamente. Y de nuevo, según el texto bíblico. Vamos a Juan capítulo 10, versículos 17 y 18. Por eso me ama el Padre, porque yo pongo mi vida para volverla a tomar. Nadie me la quita, sino que yo de mí mismo la pongo. Tengo poder para ponerla, y tengo poder para volverla a tomar. Este mandamiento recibí de mi Padre. Nadie me la quita, sino que yo de mí mismo la pongo. Es muy directo. Totalmente. Y también se apoya en Hebreos 2:9.
Pero vemos a aquel que fue hecho un poco menor que los ángeles, a Jesús, coronado de gloria y de honra, a causa del padecimiento de la muerte, para que por la gracia de Dios gustase la muerte por todos. Gustase la muerte por todos. Él mismo lo dijo, nadie le quitó la vida, le entregó voluntariamente. ¿Por qué? Por amor a sus ovejas, para salvarlas. Quiso probar la muerte por ellos. Entiendo, si hubiera querido, podría haber evitado la muerte física. Exacto. Si hubiera querido, jamás habría muerto, precisamente porque Jesús jamás pecó. Claro, porque la muerte es la paga del pecado. Justo. Es lo que dice Romanos 6:23. Porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Si no hay pecado, no hay paga obligatoria de muerte. Vale. Entonces, para reiterar la conclusión principal del estudio de Tito Martínez. Jesús jamás pecó. Correcto. Y por esa razón no podía ni envejecer ni morir, a menos que fuera por su propia decisión voluntaria. Exacto. Su decisión de entregar la vida por sus discípulos, por sus ovejas, para poder salvarlas. Muy bien, creo que la argumentación central ha quedado clara. ¿Por qué Jesús no habría experimentado el envejecimiento y por qué su muerte se considera un acto puramente voluntario? Interesante. Sí, nos metemos de lleno en una perspectiva que vincula muy directamente la ausencia de pecado con una inmortalidad física. Es una conexión, bueno, con bastante peso en su argumentación. Jesús jamás pecó. Justo. Eso es fundamental. El deterioro físico, la muerte, todo eso entró en el mundo como consecuencia del pecado. Como el caso de Adán y Eva, ¿no? Precisamente. Entonces, la conclusión que presenta Tito Martínez es clara. Si Jesús nunca pecó, pues ningún proceso de deterioro físico, de envejecimiento, pudo siquiera empezar en él. Entiendo. Y hace una distinción importante entre crecer y envejecer, ¿verdad? Sí, sí. Señala que la Biblia dice que Jesús fue engendrado, que nació y que, bueno, leemos textualmente Lucas 2:52. Y Jesús crecía en sabiduría y en estatura y en gracia para con Dios y los hombres. Crecía. Exacto. El estudio de Martínez pone mucho énfasis en eso. El texto dice crecía, no dice envejecía. Son cosas distintas en esta interpretación. Y la edad a la que murió, los 33 años, también tiene un significado especial aquí. Así es. Se recuerda que su ministerio empezó. A ver, citando Lucas 3:23. Jesús mismo, al comenzar su ministerio, era como de 30 años. Y, bueno, se entiende que duró unos 3 años y medio. Tito Martínez presenta esa edad, los 33, como la edad perfecta y de plenitud de vida para un varón. Vale, entonces si resumimos, según este estudio, hay dos motivos principales por los que Jesús no envejeció. El primero, y el que más se repite, Que nunca pecó. exacto. Como jamás pecó, no podía envejecer ni morir por causas, digamos, naturales. El envejecimiento se ve como una consecuencia directa del pecado. Correcto. Y luego, hay un segundo argumento que menciona Tito Martínez, que se apoya en una referencia externa. Menciona un artículo científico que sugiere que el envejecimiento humano, como deterioro celular significativo, empezaría sobre los 34 años. Ah, claro. ¿Y cómo Jesús murió a los 33? Pues no habría entrado en esa fase de deterioro, según esa lógica que presenta el estudio. Esto nos lleva directos a la naturaleza de su muerte. Es un punto central en el análisis de Martínez. Crucial. Se insiste mucho en que Jesús no murió porque fuera mortal o pecador. Al contrario. Exacto. La idea central es que él decidió entregar voluntariamente su vida. Una vida perfecta, sin pecado. Murió por sus ovejas, o sea, por sus discípulos, para poder salvarlas. Se hace referencia a Juan 10. Murió porque quiso, por amor. Se repite una y otra vez. Jesús jamás pecó y murió por decisión propia para salvar a sus ovejas. Y de hecho, el estudio plantea qué hubiera pasado si no hubiera elegido morir, ¿no? Sí, plantea el contrafactual. Si no hubiera elegido la muerte en el madero, desde esta perspectiva, Jesús habría seguido viviendo para siempre, en un estado de inmortalidad y juventud eterna, precisamente por su ausencia total de pecado. Entendido. Ahora, el estudio de Tito Martínez no se queda ahí. También critica otras posturas. Sí, es bastante directo. Menciona específicamente a Ricardo Morales. Martínez argumenta con mucha fuerza que enseñar que Jesús sí envejeció es, para él, lo mismo que enseñar que Jesús pecó. Y usa palabras muy duras para calificar esa idea. Durísimas. La califica, atribuyéndole estas palabras directamente a Martínez, como espantosa doctrina de demonios y satánica. Vaya. Y para
reforzar su advertencia contra lo que él considera una mentira, una enseñanza errónea, Tito Martínez cita un pasaje del Apocalipsis. ¿Cuál exactamente? Apocalipsis 21.8. Lo leemos literal y completo. Pero los cobardes e incrédulos, los abominables y homicidas, los fornicarios y hechiceros, los idólatras y todos los mentirosos tendrán su parte en el lago que arde con fuego y azufre, que es la muerte segunda. Uf. Usa ese texto como una advertencia muy seria contra los que enseñan que Jesús envejeció. Exactamente, lo interpreta así. Entonces, para recapitular el núcleo duro del argumento de Tito Martínez que hemos visto, Jesús, al ser sin pecado, no estaba sujeto ni al envejecimiento ni a la muerte natural. Su muerte fue un sacrificio voluntario, una entrega consciente de su vida perfecta. Insistimos, Jesús jamás pecó y murió por decisión propia para salvar a sus ovejas. Eso es. Une de forma inseparable la perfección sin pecado de Jesús con la ausencia de envejecimiento. Y claro, esto redefine su muerte, no como un final biológico inevitable, sino como un acto supremo, voluntario, de entrega en el madero. Muy bien. Nos metemos de lleno en un análisis bíblico sobre un estado original del ser humano que, fíjate, no sería ni mortal ni inmortal. Vamos a ver qué dicen Génesis y Apocalipsis sobre esto, según una interpretación concreta que hemos estudiado. Vale. La misión, es entender bien qué era eso del árbol de la vida y cómo era Adán realmente antes de la caída, siempre desde esta óptica, claro. Una óptica que, sugiere que esta visión difiere de algunas enseñanzas más extendidas. Exacto. Pues venga, vamos a desgranarlo. Pues el concepto central aquí es lo que se denomina el tercer estado de prueba provisional. El TPP, por las siglas. Eso mismo. La idea es que ese estado ni mortal ni inmortal, era el de Adán antes de pecar. Se presenta como una lectura directa de los textos bíblicos que, según esta visión, habría sido como oscurecida. Entiendo. ¿Y el árbol de la vida? ¿Qué papel juega en todo esto? Porque ahí es donde la cosa se pone interesante. Pues sí, es fundamental. Según el texto bíblico, Génesis lo introduce muy claramente. A ver, recuérdanos. Pues mira, leo literalmente Génesis 2, versículos 8 y 9. Y Jehová Dios plantó un huerto en Edén, al oriente, y puso allí al hombre que había formado. Y Jehová Dios hizo nacer de la tierra todo árbol delicioso a la vista y bueno para comer, también el árbol de vida en medio del huerto, y el árbol de la ciencia del bien y del mal. Vale, ahí están los dos árboles clave en medio del huerto. Exacto. Y la clave, según esta interpretación, es que este árbol, el de la vida, otorgaba la inmortalidad. Así, directamente. Inmortalidad instantánea, dices. Instantánea al comer de él. Esa es la interpretación que se presenta. Pero, un momento. Adán fue expulsado antes de poder comer de ese árbol, ¿no es así? Exacto. Ahí está el quid de la cuestión. Tras desobedecer, al comer del otro árbol, el prohibido, se le impidió el acceso al de la vida. Claro. El propio texto de Génesis 3 lo deja clarísimo. Leo los versículos 22 a 24. Y dijo Jehová Dios: He aquí el hombre es como uno de nosotros, sabiendo el bien y del mal. Ahora pues, que no alargue su mano, y tome también del árbol de la vida, y coma, y viva para siempre. Y lo sacó Jehová del huerto del Edén, para que labrase la tierra de que fue tomado. Echó pues fuera al hombre, y puso al oriente del huerto de Edén querubines, y una espada encendida que se revolvía por todos lados, para guardar el camino del árbol de la vida. O sea, la acción de Dios es explícita, para evitar que comiera y viviera para siempre. La implicación es, bastante clara, ¿no? Clarísima. Adán no había comido de él todavía, y por tanto no era inmortal en ese momento. Entiendo. Y este árbol, el de la vida, no desaparece sin más de la Biblia, ¿verdad? Reaparece más adelante. Precisamente. En Apocalipsis. Vuelve a surgir como una promesa futura. ¿Para quién? Para los vencedores. Apocalipsis 2, versículo 7. Lo dice así: El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Al que venciere, le daré a comer del árbol de la vida, el cual está en medio del paraíso de Dios. Interesante conexión. Y no queda ahí. En Apocalipsis 22, versículo 2, se describe ya en la Nueva Jerusalén. En medio de la calle de la ciudad y a uno y otro lado del río, estaba el árbol de la vida, que produce 12 frutos, dando cada mes su fruto. Y las hojas del árbol eran para la sanidad de las naciones.
O sea, sigue siendo fuente de vida y sanación en el estado final. Exacto. Y hay otro versículo clave, Apocalipsis 22:14, en la versión Reina Valera de 1865, que se cita en esta interpretación. Bienaventurados los que guardan sus mandamientos, para que tengan derecho al árbol de la vida y que entren por las puertas en la ciudad. De nuevo, el acceso ligado a una condición, en este caso, guardar los mandamientos, el derecho a él. Eso es. La inmortalidad sigue ligada a este árbol, pero ahora como una recompensa futura, un derecho adquirido. Vale, entonces recapitulando esa parte. Adán no comió del árbol, no alcanzó esa inmortalidad instantánea. Pero la interpretación que estamos viendo va más allá, ¿no? Dice que tampoco fue creado mortal desde el principio. Correcto. El argumento se basa en que el texto de Génesis 2.7 dice que Adán se convirtió en alma viviente, pero la palabra clave que falta es inmortal. No dice alma inmortal. La postura es muy firme en esto. Dios jamás creó inmortal a Adán en el sentido de tener inmortalidad inherente. ¿Y qué pasa con lo de imagen y semejanza de Dios? Mucha gente interpreta eso como algo espiritual, quizá inmortal. Pues esta interpretación rechaza esa idea. Argumentan que imagen y semejanza en Génesis 1.26 se refiere a un parecido físico. ¿Físico? ¿Cómo sostienen eso? Suena particular. Usan una analogía con otro texto, Génesis 5.3. Lo leo. Y vivió Adán 130 años y engendró un hijo a su semejanza, conforme a su imagen, y llamó su nombre Set. Vale, Set se parecía a Adán. Físicamente. Claro. Entonces, argumentan, si la semejanza de Set con Adán era física, la semejanza original de Adán con Dios también era física. Una representación corpórea, no una garantía de inmortalidad intrínseca. La mortalidad es presentada consistentemente como la paga del pecado. Citan Romanos 6.23, Ezequiel 18.4 y 20. Donde dice que el alma que pecare, esa morirá. Exacto. Entonces, si Adán aún no había pecado, pues no podía estar sujeto a la muerte como castigo por el pecado. No tenía esa deuda. O sea, la muerte solo entra en escena como consecuencia directa del pecado. Eso defienden. Una persona que jamás ha pecado como Adán antes de la caída o como Jesús durante toda su vida terrenal. Claro, ¿Jesús jamás pecó? Correcto. Por tanto, argumentan, no podía morir por causa del pecado. Si moría, como murió Jesús en el madero, era porque él decidía morir voluntariamente. Entregar su vida. Sí, por amor a sus discípulos, a sus ovejas, como dice la Escritura, murió para poder salvarlas, no porque el pecado le obligara a morir o envejecer. Entendido. Volviendo a Adán. Si no era mortal, porque no había pecado, ni inmortal, porque no había comido del árbol, ¿qué demonios era entonces? Ahí es donde introducen el tercer estado. El tercer estado de prueba provisional. Provisional, o sea, temporal. Exacto. Una condición no definitiva, sujeta a una prueba muy concreta de obediencia. No comer del árbol de la ciencia del bien y del mal. La famosa manzana, aunque la Biblia no dice manzana. Bueno, el fruto prohibido, sí. Al fallar esa prueba, al desobedecer... Sí, perdió ese estado provisional. Exacto. Y entonces sí, se volvió mortal. Sujeto a la muerte como consecuencia, como paga de ese pecado original. Entendido. El estado original de Adán no era ni la gloria inmortal ni la condena mortal. Era una encrucijada, una prueba. Una prueba con la inmortalidad, simbolizada por el árbol de la vida, como posible premio. Un premio condicionado a la obediencia. No un estado inicial garantizado que se perdió, sino una oportunidad que no se aprovechó. Precisamente. Y lo fascinante aquí, o al menos lo que da que pensar, es cómo esta interpretación busca replantear toda la narrativa. Si Adán no parte de una inmortalidad perdida, sino de un estado de prueba con dos caminos muy claros delante. Mortalidad por desobediencia o inmortalidad por obediencia y acceso al árbol. Eso nos deja una pregunta flotando, ¿no? Una pregunta importante. Sí. ¿Cómo cambia nuestra comprensión de la naturaleza humana original, de lo que significó la caída, y también del camino hacia esa vida eterna que se promete en Apocalipsis, si consideramos este tercer estado como el verdadero punto de partida? El árbol de la vida. ¿Cuál es la condición para acceder a él? Que parece ser la obediencia, ¿no? Esa es la línea que sigue este análisis. Exacto.
Queremos ver por qué, según el texto bíblico, el acceso a ese árbol, a la inmortalidad, no era automático para Adán y Eva. Claro, no era llegar y servirse, digamos. Hay una idea muy extendida de que Adán y Eva sí comían del árbol de la vida antes de pecar. Sí, se suele pensar eso. Pero este análisis argumenta que eso es falso si nos atenemos estrictamente al texto. Vamos a leerlo directamente. A ver qué dice Génesis. Génesis, capítulo 2, versículos 16 y 17. Leo literalmente y completo. Y mandó Jehová Dios al hombre, diciendo: De todo árbol del huerto podrás comer, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieres, ciertamente morirás. Ajá. Y aquí, bueno, el análisis de Martínez señala esa frase final, que en hebreo podría ser algo como muriendo morirás. Enfatizando la certeza, ¿verdad? El inicio de un proceso. Eso es. Pero fijémonos en el permiso inicial. De todo árbol del huerto podrás comer. Ahí está la clave. Exacto. Según el texto bíblico, el árbol de la vida, que Génesis 2:9 dice que estaba en medio del huerto, pues estaba incluido en ese todo. Claro. Pero la interpretación que seguimos dice que ese acceso no era algo que ya estuvieran haciendo. No, era una posibilidad. Era el gran premio, digamos, el regalo de la inmortalidad. Pero condicionado. Totalmente. Condicionado a la obediencia, a no comer del otro árbol, el prohibido. Y la prueba textual de que nunca comieron del árbol de la vida, ¿cuál sería, según esta lectura? Pues que Adán murió. Lo dice Génesis 5:5. Vivió 930 años, pero murió. Claro. Si hubiera comido del árbol de la vida, pues habría conseguido la inmortalidad. No habría muerto físicamente. Su muerte es la evidencia de que no obtuvo ese premio. Es muy interesante fijarse en el tiempo verbal. Podrás comer. Es futuro. Sí, una promesa. Sujeta a cumplir la condición. No es un estás comiendo o has comido. Si hubieran obedecido y luego comido del árbol como premio, La inmortalidad habría sido inmediata, permanente. Esa es la idea. y por eso, justo después de pecar, Dios actúa. Exacto. Génesis 3, versículos 22 a 24. Ahí se ve cómo les cierra el paso. Lo leo literalmente. Y dijo Jehová Dios: He aquí el hombre es como uno de nosotros, sabiendo el bien y el mal. Ahora pues que no alargue su mano y tome también del árbol de la vida, y coma y viva para siempre. Y lo sacó Jehová del huerto de Edén. Echó pues fuera al hombre y puso al oriente del huerto de Edén querubines y una espada encendida que se revolvía por todos lados, para guardar el camino del árbol de la vida. Y en la lectura que estamos comentando de Martínez, esto se interpreta no como un castigo extra, Sino como, como un acto de misericordia, para evitar una eternidad de pecado y sufrimiento. Imagina vivir para siempre en ese estado caído. sí, evitar que quedaran atrapados en esa condición eternamente. Eso es. Entonces, ¿esta idea del árbol como premio condicionado a la obediencia sigue apareciendo en la Biblia? Pues sí, el análisis traza un paralelo directo hasta el final, hasta Apocalipsis. Vamos allá. Apocalipsis 2, versículo 7. Lo leo literalmente y completo. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Al que venciere, le daré a comer del árbol de la vida, el cual está en medio del paraíso de Dios. Ahí está otra vez, el árbol de la vida. En el paraíso de Dios. Sí, en el paraíso celestial, que Apocalipsis 22.2 describe con más detalle. Y fíjate, la condición sigue ahí. Ya no es solo obedecer como Adán. Ahora es un premio para el que venciere. La estructura es la misma, vida eterna, simbolizada por el árbol, pero ligada a una condición. ¿Vale? Entonces, ¿quiénes son los vencedores según el texto bíblico? Pues Apocalipsis nos da la respuesta. Leamos Apocalipsis 22, versículo 14. Y citamos la versión Reina Valera de 1865, que es la que usa Tito Martínez en su estudio por considerarla más precisa en este punto. Literalmente y completo. Bienaventurados los que guardan sus mandamientos para que tengan derecho al árbol de la vida y que entren por las puertas en la ciudad. La conexión es clarísima, ¿verdad? Sí, directa. Según el texto bíblico interpretado así, los vencedores son los que guardan los mandamientos, los que obedecen a Cristo. O sea, la obediencia sigue siendo central. Totalmente. El análisis se apoya también en Hebreos 5.9, que dice que Jesús es autor de eterna salvación para todos los que le obedecen. Ajá. Y Hechos 5.32, sobre el Espíritu Santo que Dios ha dado a los que le obedecen. Así que la conclusión es que la obediencia es indispensable. Resumiendo un poco el argumento que hemos seguido, basado en los textos,
la misma prueba de obediencia de Adán en el Edén. Es la que sigue vigente como condición para la salvación y la vida eterna. Adán y Eva fallaron, desobedecieron. La consecuencia, Perdieron el acceso al árbol y entró la muerte. Como dice Romanos 6:23, la paga del pecado es muerte. Se volvieron mortales. y para los creyentes que aspiran a esa vida eterna futura, La condición textual, según esta línea, es la misma: obedecer los mandamientos, vencer mediante la obediencia. la idea clave entonces que se desprende de este análisis textual propuesto por Tito Martínez es que la inmortalidad, ese árbol de la vida, Siempre ha estado ligada a la obediencia a Dios, desde Génesis hasta Apocalipsis. no es un regalo incondicional, sino un derecho que se obtiene al cumplir la condición. Los mandamientos es tan central, tan explícita para tener derecho al árbol de la vida. ¿Qué implicaciones tiene esto para entender la relación entre la fe, la gracia y las obras en el camino a la salvación? Buena pregunta. Adán y Jesús. ¿Cómo era Adán? Ese contraste con Jesús, el segundo Adán, y qué papel juegan la obediencia y la desobediencia según él lee la Biblia. Empezamos. Apocalipsis 22:14. La duda de si es lavan sus ropas o guardan sus mandamientos. Eso es. Martínez menciona comentarios como el de Jamison Fawcett Brown y señala que, bueno, las versiones más antiguas, como la siríaca o la cóptica, dicen guardan sus mandamientos. Ah, mira. Sí, y que la Vulgata latina, que es posterior, es la que traduce lavan sus ropas. Así que Martínez se inclina por guardar sus mandamientos como la lectura original, ¿eh? Más probable. Entiendo. Y Martínez relaciona esto directamente con la vida cristiana, ¿no? Dice que guardar los mandamientos es esencial y cita 1 Juan, por ejemplo. Justo. Y distingue eso de lavar las ropas, que ve más en línea con Apocalipsis 7:14, o sea, ser limpiado del pecado por Cristo. Entonces, la conclusión de Martínez es que para heredar la vida eterna no basta con el perdón, sino que también hay que guardar los mandamientos. Así. Esa es la idea que presenta así. Martínez postula que Adán, al principio, no era ni mortal ni inmortal. Habla de un tercer estado. Bueno, una situación de prueba provisional. Podría haber llegado a ser inmortal si obedecía, pero al desobedecer, pues... Vale, ahí está el giro. Y eso le lleva al contraste clave. Primer Adán versus segundo Adán, Jesús. Exactamente. Y aquí se apoya mucho en pasajes bíblicos concretos. Por ejemplo, según el texto bíblico, en Romanos 5:12, leemos: Por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres, por cuanto todos pecaron. Y sigue en Romanos 5:19. Porque así como por la desobediencia de un hombre los muchos fueron constituidos pecadores, así también por la obediencia de uno los muchos serán constituidos justos. Y en 1 Corintios también hay textos importantes para este argumento, ¿verdad? Sí, fundamentales según Martínez. Cita 1 Corintios 15 los versículos 45 a 47. A ver, según el texto bíblico, el 45 dice: Así también está escrito, fue hecho el primer hombre Adán, alma viviente, el postrer Adán, espíritu vivificante. Alma viviente versus espíritu vivificante. Eso es. El 46 aclara: Mas lo espiritual no es primero, sino lo animal, luego lo espiritual. Y el 47 remata: El primer hombre es de la tierra terrenal, el segundo hombre, que es el Señor, es del cielo. Clarísimo el paralelismo que establece Martínez. Adán, terrenal, trae muerte por desobedecer. Jesús, celestial, el Señor, espíritu que da vida, trae justificación por obedecer. Y aquí viene un punto crucial en el análisis de Tito Martínez. Sostiene que Jesús, aquí en la tierra, estaba justo en ese mismo tercer estado provisional. ¿Como Adán antes de pecar? Exacto. Hecho semejante a los hombres, pero, y esto Martínez lo recalca, sin pecado. ¿Y en qué se basa Martínez para decir eso? ¿Qué textos usa? Pues mira, se fija en varios. Por ejemplo, según el texto bíblico Filipenses 2, del 6 al 8, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte, y muerte en el madero. Semejante a los hombres, pero obediente hasta el final. Y también Romanos 8:3, que dice que Dios envió a su Hijo en semejanza de carne de pecado.
Y Hebreos 4:15, que para Martínez es determinante. Porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Pero sin pecado. Ahí está la clave de su argumento. Totalmente. La lógica que sigue Martínez es esta. La paga del pecado es la muerte, ¿verdad? Lo dice Romanos 6:23. Y si Jesús jamás pecó, y esto hay que insistir, entonces Jesús no era mortal, en el sentido que somos nosotros, porque nuestra mortalidad está ligada al pecado. Claro, si no pecó. Decir que era mortal por naturaleza para Martínez sería casi como decir que tenía pecado. ¿Entiendes? Una herejía, según su visión. Entendido. O sea, que según este enfoque, como Jesús jamás pecó, no podía ni envejecer, ni morir por causas naturales como consecuencia del pecado que él no cometió. Justo. Pero Jesús murió. Y este hecho para Martínez es la prueba de que tampoco era inmortal en la tierra. Si no, no habría podido morir. Vale, entonces estaba en ese estado intermedio, digamos. Ese estado provisional, sí. Donde la muerte no era una condena por pecado propio, sino una posibilidad ligada a la obediencia. ¿Y su muerte, entonces, cómo la interpreta Martínez? No como algo inevitable, sino... Como el acto supremo de obediencia. Muerte en el madero, como dice Filipenses. Martínez subraya que fue una decisión voluntaria, un acto de amor increíble. Él insiste mucho. Jesús, que jamás pecó, voluntariamente decidió entregar su vida por amor a sus discípulos, es decir, murió por sus ovejas para poder salvarlas. Queda claro, jamás pecó, y su muerte fue un acto voluntario de obediencia y amor para salvar, no una consecuencia de ser como nosotros en todo. Exacto. Su muerte no fue por un pecado suyo, porque jamás pecó, sino un sacrificio obediente y redentor. ¿Y la consecuencia de esa obediencia total? Pues la recompensa, la resurrección y la inmortalidad gloriosa. Ahora sí, Jesús ya no puede morir. Adán y Jesús parten de un estado similar, ese tercer estado de prueba. La desobediencia de Adán nos trae la mortalidad, la obediencia perfecta de Jesús, que culmina en esa muerte voluntaria por amor, nos trae la vida y la inmortalidad. Muy bien resumido. Ni Adán ni Jesús eran mortales como nosotros tras la caída, ni tampoco inmortales. Estaban como en un estado intermedio. Provisional, a prueba. Y el objetivo es entender bien esta perspectiva, ¿no? Ver qué implicaciones tiene según los textos bíblicos que cita Tito Martínez en su análisis. Vale, pues pongamos las cartas sobre la mesa. La premisa es que ese tercer estado era crucial, definitorio. Justo. Según la lectura que hace Martínez de los textos bíblicos, Adán falló su prueba, y eso, pues, introdujo la muerte. Jesús, a quien Pablo llama el segundo Adán, pues se enfrentó a una prueba parecida. Y aquí es donde el análisis de Tito Martínez se pone interesante. Sostiene que Jesús, al obedecer perfectamente al Padre, sí superó la prueba. Y la consecuencia directa, según esta visión, es que recibió la inmortalidad, después de resucitar, claro. Exacto. Y para argumentar esto, el estudio se fija mucho en pasajes bíblicos muy concretos. Por ejemplo, Apocalipsis 1:18 es fundamental en su razonamiento. Lo leo literalmente. Y el que vivo, y estuve muerto, mas he aquí que vivo por los siglos de los siglos. Amén. Y tengo las llaves de la muerte y del Hades. Y también se apoya mucho en Romanos 6:9. Dice así: sabiendo que Cristo, habiendo resucitado de los muertos, ya no muere, la muerte no se enseñorea más de él. Martínez interpreta esto como la prueba de que Jesús, ya resucitado, entró en un estado donde la muerte, pues, ya no tiene poder sobre él. Claro, pero este choca un poco con la idea más común, ¿no? La de que Jesús era mortal pero sin pecado. El estudio de Martínez dice que eso es contradictorio. Argumenta que si hubiera sido mortal por naturaleza, pues estaría sujeto al pecado, porque Romanos 6:23 dice que la paga del pecado es muerte. Y el punto central, innegociable, es que Jesús jamás pecó. Precisamente, si partimos de esa base fundamental, que Jesús jamás pecó, como afirma la Escritura una y otra vez, entonces, siguiendo esta línea de pensamiento que expone Tito Martínez, su cuerpo no podía ni envejecer ni morir como resultado del pecado de Adán. Ajá. Y esto nos lleva a la pregunta clave. Entonces, ¿por qué murió? Si Jesús jamás pecó, no podía envejecer ni morir por causas naturales, ligadas al pecado. Y la respuesta que presenta Martínez, basándose en lo que dijo el propio Jesús, está en Juan capítulo 10, versículos 17 y 18.
Los leo. Por eso me ama el Padre, porque yo pongo mi vida para volverla a tomar. Nadie me la quita, sino que yo de mí mismo la pongo. Tengo poder para ponerla y tengo poder para volverla a tomar. Este mandamiento recibí de mi Padre. El énfasis aquí está totalmente en la voluntariedad, ¿verdad? Sí, totalmente. La interpretación de Tito Martínez es clara. Jesús no murió porque fuera mortal por naturaleza, sino porque él decidió soberanamente entregar su vida. Murió en el madero porque voluntariamente decidió hacerlo por amor a sus discípulos. Murió por sus ovejas, para poder salvarlas. O sea que nadie le quitó la vida. Fue una entrega, una decisión suya. Exacto. Una entrega consciente. Se insiste mucho en esto. Como Jesús jamás pecó, su cuerpo físico no sufrió corrupción. Eso es lo que interpreta Martínez de Hechos 2:31 y 13:34. No vio corrupción, no se descompuso. Por lo tanto, la conclusión a la que llega el estudio es: Jesús no era mortal, porque jamás pecó, ni tampoco era inmortal antes de resucitar, porque murió, aunque fuera voluntariamente. Estaba en ese tercer estado, en esa condición provisional, y al superar la prueba, pues ganó la inmortalidad. Y esa inmortalidad es la que, según interpreta Tito Martínez, el texto de Apocalipsis 22:14 ahora se ofrece a los creyentes. Lo cito. Bienaventurados los que guardan sus mandamientos, para que tengan derecho al árbol de la vida y que entren por las puertas en la ciudad. Esto es de la Reina Valera de 1865. Vale. Martínez también se adelanta a posibles objeciones en su estudio. Una muy obvia es que la frase tercer estado como tal pues no aparece en la Biblia. Claro. Y su respuesta, su contraargumento, es que tampoco aparecen literalmente las frases primer estado para referirse a la mortalidad o segundo estado para la inmortalidad. Pero los conceptos sí están ahí, sí se enseñan, según su lectura. Así que él considera que rechazar la idea del tercer estado solo porque la etiqueta no está, pues sería un argumento un poco falaz, ¿no? Desde su punto de vista. Entendido. Entonces, para recapitular un poco, ¿cuál es la idea fuerza de todo esto? La tesis central del estudio de Tito Martínez es que Jesús, antes de resucitar, no era ni mortal, en el sentido de condenado a morir por el pecado, ni inmortal todavía. Estaba en una prueba. Y su muerte no fue una consecuencia biológica porque, insistimos, Jesús jamás pecó. Fue un acto supremo, voluntario, de amor para redimir a sus ovejas. Superó esa prueba y así alcanzó la inmortalidad. Sí, y lo realmente llamativo es cómo esta perspectiva que articula Tito Martínez, pues nos obliga a replantearnos la condición de Jesús aquí en la tierra, y también el significado más profundo de su muerte y de su resurrección. La naturaleza del cuerpo de Jesús. La pregunta clave es, ¿era su cuerpo mortal por naturaleza? Exacto. Vamos a ver los argumentos típicos que afirman que sí lo era, y las respuestas que ofrece este análisis basándose en la interpretación de ciertos textos bíblicos. Queremos aclarar si, según esta lectura, el cuerpo de Jesús estaba, digamos, condenado a morir. Muy bien, pues vamos a ello. Tito Martínez aborda directamente algunos argumentos muy comunes. Empecemos por esa idea de los estados de existencia. Se dice que la Biblia solo habla de dos, mortal e inmortal. Pues sí, y esa idea, según este estudio, es falsa. Se argumenta que la Biblia no dice que solo existan esos dos estados. De hecho, se propone que hubo un tercer estado, uno de prueba provisional. El que tuvo Adán antes de pecar, y también Jesús. Y la clave aquí, el punto central, es que Jesús jamás pecó. Por lo tanto, su estado no podía ser de mortalidad intrínseca, la que viene por el pecado. Otro punto. A veces se cita 1 Timoteo 3:16, que dice que Cristo vino en carne, para decir que, bueno, esa carne era mortal. Claro. Y esa interpretación también se considera falsa. A ver, el texto dice carne, sí, que significa humano, naturaleza humana, pero no dice carne mortal. Y de nuevo, volvemos a lo mismo. Jesús jamás pecó. O sea que su carne no estaba sujeta a la muerte como consecuencia del pecado. Exacto. Su muerte, se insiste en este análisis, fue una decisión voluntaria. Totalmente. Él murió por sus ovejas, para poder salvarlas, no porque su cuerpo estuviera destinado a fallar. Y aquí es donde las traducciones juegan un papel importante, ¿verdad? Se menciona Colosenses 1:22, en concreto la Nueva Versión Internacional, que traduce cuerpo mortal de Cristo. Uf, sí.
En este punto, Tito Martínez es muy crítico. Califica esa versión de diabólica y falsificada. Falsificada. Sí, porque sostiene que la palabra mortal es un añadido que no está en el griego original. De hecho, cita la traducción literal que él hace del griego koiné. Ahora, pero reconcilió en el cuerpo de la carne de él, a través de la muerte, presentar a ustedes santos y sin mancha, irreprensibles hacia abajo a vista de él. Cuerpo de la carne de él, no cuerpo mortal. Justo, la lectura es clara. Dice cuerpo de la carne, no cuerpo mortal, y se reitera la idea. Jesús, al ser perfecto y sin pecado, no tenía un cuerpo mortal en ese sentido. Entregó voluntariamente ese cuerpo perfecto. Es que Jesús jamás pecó y, por tanto, no pudo envejecer ni morir por causas naturales o pecado. Vale, clarísimo el punto sobre la traducción. Y nos queda Romanos 8:3. Este pasaje se usa para argumentar que Jesús sí tenía un cuerpo mortal. Pues sí, hay quien lo interpreta así, pero según este análisis, eso es mentira. Se pide leer bien el pasaje completo, y dice: Romanos 8:3. Porque lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil por la carne, Dios, enviando a su Hijo en semejanza de carne de pecado, y a causa del pecado, condenó al pecado en la carne. En semejanza de carne de pecado. Exacto, el énfasis está ahí en semejanza. Era parecido físicamente, claro, humano. Pero es imposible, se argumenta, que fuera carne de pecado o mortal en sí mismo, porque una vez más, Jesús nunca pecó. Si el salario del pecado es la muerte y él no tenía pecado, pues no estaba sujeto a ella por naturaleza. Entonces, para resumir la conclusión de este análisis de Tito Martínez sobre la muerte de Jesús, ¿cuál es? Pues la conclusión se repite y se enfatiza mucho. Jesús murió en el madero porque él decidió entregar su vida, voluntariamente, no porque tuviera que morir. Este Dios se hizo hombre, sí, lo dice Juan 1:14, pero sin pecado. Y por amor a sus discípulos, a sus ovejas, eligió morir para que ellos pudieran salvarse y alcanzar la inmortalidad futura. Murió por sus ovejas, para poder salvarlas. Bien, entonces, resumiendo mucho, la clave de toda esta interpretación es la ausencia de pecado en Jesús. Eso, según el análisis, hacía imposible que su cuerpo fuera mortal como el nuestro. Su muerte no fue, digamos, una consecuencia biológica, sino una entrega voluntaria, un sacrificio. Exactamente. La distinción fundamental que se presenta es esa. Una cosa es tener un cuerpo humano, de carne, físico, y otra muy distinta, tener un cuerpo mortal, es decir, sujeto a la muerte por causa del pecado. Y como Jesús jamás pecó, pues no entraba en esa categoría de mortal por naturaleza. Esto, la verdad, nos deja pensando. Si uno acepta esta perspectiva, la de un ser humano físicamente real, pero que por su perfección, sin pecado, no estaba intrínsecamente sujeto a la muerte, ¿cómo cambia eso nuestra forma de ver el acto de su entrega? Para quienes quieran profundizar, este importante estudio bíblico de Tito Martínez está publicado en su sitio web, las21tesisdetito.com. Sí, ahí está completo. Y también en su canal de YouTube, que es este mismo. El conocimiento real que lleva a la vida eterna. Ajá. Además, el enlace directo a este estudio bíblico específico se encuentra en la descripción de este video aquí en YouTube. Perfecto. Y ya para finalizar, un recordatorio. Quien no esté suscrito a este canal, pues que lo haga ahora. Sí, es importante para no perderse nada. Compartan este video en sus redes sociales, denle un like, un me gusta que siempre ayuda. ¿Claro? Y activen la campanita, la de las notificaciones, para que YouTube les avise cada vez que Tito Martínez publique un nuevo video o estudio. Muy bien. Pues un tema denso pero fundamental. Sin duda. Muchas gracias. ¿A ti?